Hola, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video podcast. ¿cómo están? Esperemos que esté muy bien. Ya prometemos, Ponernos al corriente cada semana sí, con ya, los capítulos. sí, los hemos abandonado, pero ya estamos de vuelta con otro más. El día de hoy, el capítulo va a ser de un artículo que leímos que se llama Effect of Virtual Running with Exercise on Functionality in Prefail and Frail Older Adults, a Randomized Clinical Trial. Entonces Majo les va a dar una intro de qué se trata y todo eso. Sí. Bueno, ¿se imaginan si el ejercicio y la fragilidad podría mejorar solo viendo tus piernas moverse? Bueno, esa es como la premisa de este artículo, donde tienen la hipótesis de, o sea, todo va a girar en torno a las neuronas espejo. Entonces, la hipótesis de este artículo es que si activamos las neuronas espejo, podría potenciar el efecto del ejercicio, incluso en personas que no logran la intensidad que deberían de tener recomendada por la OMS. O sea, lo que ellos proponen es que las personas frágiles o prefrágiles, viendo un video de sus piernas, bueno, no específicamente sus piernas, pero unas piernas muy similar a las de ellos, pueda activar sus neuronas espejo. Para este artículo, bueno, es un... Y algo rapidísimo solo para que quede un poco claro qué son las neuronas espejo y cómo es que funcionan estas terapias. Pues las neuronas espejo son esas que se activan, por ejemplo, cuando alguien bosteza e inmediatamente tú bostezas, se piensa que las responsables de eso son las neuronas espejos. Y son neuronas que se activan cuando observas una acción que sin necesidad de ejecutarla tú mismo. Entonces, ya con este contexto ya Van a entender todo lo se demás. entiende, sí. Bueno, este es un ensayo controlado aleatorizado con doble ciego y se incluyeron a 38 personas, todas arriba de 65 años, y fueron reclutadas en centros de España, específicamente de Valencia, que fue donde se llevó a cabo este estudio. Los criterios de inclusión eran pues ya ser prefrágil o ya frágil, que esto con los criterios, lo evaluaron con los criterios de Fried, poder caminar con o sin ayuda, buena función cognitiva, y esto lo definieron como un puntaje arriba de 23 en el mini mental. Y los criterios de exclusión fueron cualquier patología traumática que impidiera la movilidad de estos pacientes, alteraciones neurológicas, vestibulares o cualquier enfermedad crónica concomitante. El grupo experimental fueron 19 personas, igual que el control, y al experimental fue al que le dieron la realidad virtual en donde se pretendió activar las neuronas de espejo, o sea, enseñándole unas piernas, y el grupo control, que fueron 16 personas a las que se les enseñó un paisaje. Entonces ellos fueron como considerados la intervención placebo. Y bueno, profundizando un poco más cómo se hicieron las mediciones, como dijo Majo, los dos grupos realizaban ejercicio. Los primeros 10 minutos eran de ver el video y estaban nada más parados los dos grupos con apoyo para el equilibrio y veían el grupo experimental, la realidad virtual de las piernas corriendo, y el grupo placebo un campo, animales o el video que fuera. Posteriormente ya era el ejercicio de 35 minutos donde trabajaban coordinación, fuerza, equilibrio y estiramiento, centrándose principalmente en miembros inferiores. Este estudio tardó 8 semanas y el ejercicio lo hacían 3 días a la semana en grupos de 4. Las mediciones se hicieron antes de hacer la intervención, terminando las 8 semanas y después 4 semanas después para ver los resultados. Para medir los resultados hacían evaluación, como ya mencionamos, o no sé si ya lo mencionamos, de tono muscular,
dolor y función física. El dolor fue con la escala de EVA, quiere decir, le preguntaban del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 lo peor, ¿cuánto te duele? El tono muscular con Myton Pro en 5 músculos de la pierna. Y para la función física evaluaron la distancia la distancia que caminaban durante 2 minutos, la prueba donde el paciente tiene que sentarse y pararse 5 veces, y usaron una herramienta llamada Fall Skip para el equilibrio y la marcha. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En realidad, comparando el grupo control contra el grupo experimental, que fueron los de las neuronas espejo, mostraron mejoría los del grupo experimental sobre los del control, específicamente en la capacidad aeróbica, que era la prueba donde caminaban 2 minutos. El grupo con realidad virtual mejoró y se mantuvo un mes después, y el grupo control no tuvo cambios significativos. En cuanto a la fuerza de la pierna, que era con la prueba de sentarse y pararse 5 veces, el grupo experimental mejoró y el control no tuvo cambios. En cuanto al dolor, disminuyó para el grupo de realidad virtual, sin embargo, a las 4 semanas no se mantuvo. Y fuera de eso, en cuanto al equilibrio y el tono y la rigidez muscular, no hubo cambios significativos en ningún grupo. Entonces, a pesar de que, con esto podemos concluir que a pesar de que, que el cambio fue no por la actividad física, sino por la realidad virtual y la activación de las neuronas espejo, que en pacientes frágiles es especialmente útil porque una de sus características es que cuando eres frágil o prefrágil puedes entrar como en un ciclo vicioso. Eso quiere decir, como eres frágil, disminuye tu fuerza, y si disminuye tu fuerza, disminuyes tu movilidad, y si disminuyes tu movilidad, entonces te vuelves aún más frágil. Con esto también no pueden llegar como a la intensidad óptima de ejercicio que se recomienda. Entonces este estudio nos ayudó a demostrar que con otras técnicas como de realidad virtual y aprovechando otros mecanismos fisiológicos como la activación de las neuronas espejo, puede ser como una práctica adicional que mejore pues sí, su estado físico de los pacientes, específicamente hablando de personas frágiles. Bueno, y también como ya mencionamos, Julie, el equilibrio y el tono muscular no cambiaron en ningún grupo, y esto los autores lo explicaron de que los reflejos no tienen nada más que ver que con los reflejos involuntarios como el visual, vestibular, propioceptivo, mientras que las neuronas, y todo esto es involuntario, y las neuronas espejos impactan sobre todo lo voluntario. Entonces, por eso en esto específicamente no hubo ningún cambio. Otra cosa interesante fue que el dolor sí mejoró en el grupo de experimental, pero no se mantuvo. Esto quiere decir que hay terapias físicas o ejercicios que se necesitan mantener para que realmente sean funcionales. No sirve nada más que sea una vez y ya mejoraron para siempre. Es importante hacerlo seguido. Y bueno, ya hablando del estudio, este tiene una limitación que es que son solo 38 personas. Entonces, nada más 19 pudieron probar con una cosa y los otros 19 con la otra, por lo que no digo que no tenga validez, pero podría tener una muestra mucho más grande y poder tener un impacto mucho más fuerte en los resultados. De igual forma que solo fue cegado en cuanto al que evaluó los resultados. Él no sabía a qué grupo pertenecían, pero era un estudio por su diseño difícil de cegar, porque claramente las personas que implementaban la terapia, así como los pacientes, podían distinguir claramente si estaban viendo piernas corriendo o paisaje. Entonces es otra de las limitaciones.
pero en general creo que este es un artículo que nos permite pensar en nuevas formas de hacer ejercicio y cómo se pueden implementar en grupos que son especialmente difíciles de llevar a cabo, como son las personas mayores, sobre todo los frágiles. Sí. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y esperen pronto el próximo podcast, que probablemente sale esta semana. Bye, nos vemos.